Mi nombre es Luis Fleitas, yo integro la Comisión de Cultura de la Asociación de Escribanos del Uruguay y es un orgullo para mí tener presente a un escribano de una trayectoria notable desde el punto de vista de su ejercicio profesional y el carácter en que especialmente queremos remarcar desde el punto de vista creativo, como creador, como pensador, como ensayista y como aventurero por esos terrenos extraordinarios de la imaginación. La exposición crítica, el comentario de su obra va a estar a cargo del crítico, escritor y estudioso de la obra de Jaime Monestier, que es Alfredo Alzugarat. Así que él va a hablar mucho mejor que yo desde ese punto de vista. Yo simplemente quiero remarcar que el escribano Monestier ya está próximo a cumplir los 100 años de edad, y en esos 100 años de edad realizó algo que es, desde mi punto de vista, extraordinario. Realizó un sprint intelectual brillante desde el año 83 hasta el año 2014, donde se publica la casi totalidad de su obra. Comenzó con un ensayo o dos ensayos sobre educación, el más conocido de los cuales es El combate laico, sobre la reforma aureliana, y después siguió exclusivamente en el terreno de la imaginación, con narraciones, novelas y relatos, a partir de la publicación de la novela Ángeles apasionados en 1996, hasta la última novela publicada, que fue La última primavera, en el año 2014. Es muy poca la información biográfica que hay sobre el escribano Monestier, pero sabemos que tiene una hermosa familia, 3 hijas, Alina, Laura y Lilian, a las cuales le dedicó su libro Sexteto y otros relatos. Nos informan además que tiene 6 nietos y otros 6 bisnietos, uno de los cuales nos está acompañando acá, Pablo. Y quiero remarcar además el carácter de muy buen ensayista, muy buen pensador. Yo estuve leyendo algunos de los ensayos y artículos que hay publicados del escribano, uno de los cuales me llamó poderosamente la atención, que es el ensayo sobre el otro, en el cual se atreve a comentar y entrar en profundidad en la obra de Vladimir Nabokov, que es un escritor complejo, arduo, y que Monestier lo aborda con notable lucidez. Por último, quiero referirme a un libro, Morir es una costumbre, que es un libro claramente de inspiración borgiana. Él lo confiesa y además sus cuentos así lo muestran, como por ejemplo, hay una notable versión apócrifa de Hombre de la esquina rosada, que es uno de los cuentos más famosos de Jorge Luis Borges, en el cual el escritor Monestier realiza la hazaña de dar una versión perdida o posible de ese cuento que se aparta en alguna línea del original. Y en ese mismo libro quiero remarcar un cuento que es particularmente conexo con esta asociación y que quiero mencionar. Es el relato El misterioso caso del escribano Basualdo, que es un cuento que el escribano Monestier se lo dedica a la Asociación de Escribanos del Uruguay, y se lo dedica de manera muy apropiada, porque es un cuento en el cual el escribano Monestier utiliza su conocimiento de la profesión
no para contar anécdotas sobre la profesión, sino que lo utiliza de esa forma que lo hace un verdadero artista, un verdadero creador, utilizándolo como herramientas para el desarrollo de una historia. Y así, por ejemplo, habla del escribano Onofre Basualdo, que a lo cual le ocurren una serie de hechos extraordinarios y de escasa explicación lógica, pero que el escribano deja constancia en el registro de protocolizaciones. Y entonces, cuando el escritor, Monestier, empieza a investigar esa historia del escribano Basualdo, se encuentra en Minas con que un sobrino nieto de ese escribano conservaba el registro de protocolizaciones, el protocolo y registro de protocolizaciones del escribano Basualdo en su poder. Y entonces el autor le hace ver al lector que eso es imposible, porque el protocolo, el registro de protocolizaciones, como lo sabemos todos los escribanos, una vez que el escribano se jubila o muere, tiene que estar en custodia de la Suprema Corte de Justicia, en el archivo que hay para eso. Entonces era imposible que leer. Y entonces ahí el sobrino nieto da una explicación, y al parecer el protocolo y el registro de protocolizaciones habrían estado o falsificados o duplicados por el escribano Onofre, que en su demencia, en su desvarío, hace un doble juego del protocolo y el registro de protocolizaciones. Pero es un cuento que está muy bien hecho, de mucha imaginación, de mucho talento, y reitero, el escribano Monestier tiene la lucidez de utilizar esos conocimientos de la profesión al servicio de una historia, al servicio de la imaginación, que es como verdaderamente interesa que estas cosas cuenten. No como anécdotas, que esas las puede hacer cualquier persona, sino como un relato de ficción, que eso sí lo puede hacer un escritor de talento con su imaginación. Así que, en nombre de la Asociación de Escribanos, agradecido por esa dedicatoria, ese relato que es muy apropiada, muy pertinente, aprovechando su presencia, que agradecemos infinitamente, nos complace en presentar esta sesión y darle la palabra al ilustre crítico Alfredo Alzugaray. Y no solamente ilustre, sino que además experto en la obra de Monestier, porque no la preparó para esta ocasión. La viene estudiando y leyendo hace muchos años, al punto de que acá mismo presentó uno de sus libros en el año 2003. Hace ¿Me 20 años. permite decir algo? Sí. Yo pienso que para en primer término agradecer este homenaje, ¿no? Segundo, pero lo que se precisa fundamentalmente es la condición creativa. Sin condición creativa es imposible hacer absolutamente nada, tanto sea desde el punto de la escultura, de la pintura o de cualquier manifestación artística. Eso es lo que quería decir. Yo agradezco infinitamente este homenaje. Pienso que, en fin, posiblemente en el futuro alguno de los libros que he escrito, inclusive en este momento está sucediendo, el caso de el combate laico, que tengo entendido que en la Facultad de Humanidades se tiene en cuenta. Pero por lo demás me parece un poco exagerado esta gradación, porque en el Uruguay ha habido también figuras sumamente importantes. Eso es lo que quería decir. Bueno, yo muy agradecido de estar presente acá en este salón de actos de la Asociación de Escribanos. Luis Fleitas ocultó con modestia que él también es escritor, 2 libros de cuentos y una novela, si no me equivoco, así que también él es escribano y escritor. Y efectivamente yo presenté acá junto a, mejor dicho, Silvia Lago presentó junto a mí
el tercer libro de Monestier, Sexteto y 3 relatos breves. Y bueno, me parece que es un muy merecido homenaje de alguien que va rumbo a los 100 años, ya muy pronto, en febrero, pero no voy a decir la fecha exacta porque sé que a Jaime no le gusta festejar. Una vez le pregunté y me dijo tranquilamente, no tiene ningún mérito, años cumple cualquiera. Ante esa verdad tan irrebatible, una verdad absoluta, ¿no? Yo no dije más nada. Pero sí, un poco complementando los gastos gráficos que daba Luis, podemos decir que nació en 1925, cuando recién se inauguraba el Palacio Legislativo. Y menciono eso porque nació muy cerca de ese lugar, ¿no? Que desde muy joven participó de peñas folclóricas, peñas literarias. Qué barbaridad, peñas literarias. Hizo 3 años Facultad de Humanidades, teniendo como profesores nada menos que a Carlos Sabater Casti y a Marco Pínola. También participó del Ateneo de Montevideo. Y bueno, fue durante la dictadura que Jaime sintió una gran preocupación por el tema de la educación. Creyó que la educación era imprescindible ser dada a conocer a fondo. Durante 4 años estudió la historia de la educación y de ahí sale el combate laico, que lo menciono como antecedente de la obra creativa que va a venir después. Pero Jaime estudió siempre y por lo que yo sé tiene cuadernos montones de cuentos y de poemas también. Recuerdo haber visto un soneto de versos de Casillas en el Masonante. Es un hombre que ha escrito a mano, ha escrito a máquina y escribe en computadora. Ha pasado por todas esas fases. Y sin duda podemos decir que es un hombre del siglo XX, no cabe duda. Pero su producción pública como escritor nace en los últimos años del siglo XX, en 1996, que se publica El combate laico, que recibe el premio del Ministerio de Educación y Cultura, y 1996 es que publica su primera obra de creación, que es Ángeles Apasionados, de la cual tuve oportunidad de reseñar para el País Cultural. Y esa novela que estuve releyendo, creo que marcaba ya los temas más recurrentes de la obra de Jaime. Se trata de una historia familiar, de una historia de familia, una familia de migrantes españoles que va alternando con un joven en busca de su identidad. Esto nos sitúa ya dentro de un género que tiene una fuerte raigambre en el naturalismo francés, las historias de familia, sobre todo en aquel tiempo en que la herencia biológica tenía una gran hegemonía en materia de ciencia. Las historias de familia que fueron recreadas después en la literatura latinoamericana y cuyo ejemplo más elevado sin duda es 100 años de soledad de García Márquez, que también llegan a un fondo de realismo mágico o de realismo fantástico que de algún modo también está presente en Los Ángeles Apasionados. Una historia de familia entonces y un joven en busca de su identidad, y una historia de familia que termina autodisolviéndose, autodestruyéndose. Voy a hablar lo más detenidamente posible de esta novela.
Lo primero que se resalta en ella, y que se va a resaltar en toda la obra de Monestier, algo visible a simple vista, que ya señalaba en 2003, es la riqueza de vocabulario. La exquisitez de su prosa y el uso muy enriquecido del vocabulario del idioma español, que es muy rico, por cierto. Contaba Jaime que eso le vino de su infancia, de ver a un tío que leía diccionarios, tenía por hábito leer diccionarios. Hábito que él copió de alguna manera, extrayendo palabras que le atraían curiosamente y anotando su significado y colisionándolas, buscando, reservándolas para utilizarlas en el momento adecuado y buscando cuando escribía cuál podía ser la palabra justa, la palabra más indicada para lo que necesitaba. El académico Héctor Balsas, alguien muy importante en la gramática, en el estudio de la gramática en Uruguay, ha dicho que Monestier amplía el horizonte lexical del lector, lo cual es indudable, porque leer a Jaime nos obliga a ir al diccionario a nosotros, y a buscar el significado de algunas palabras que realmente, sin las cuales no solo no podríamos entender la totalidad del cuento, sino que además nos enriquecen a nosotros mismos. Claro, hoy no lo hacemos en un diccionario de papel, pero el resultado es el mismo. Y señalaba Balsas en ese estudio que hace sobre el uso del idioma español por Monestier, que se puede encontrar en su obra un vocabulario común, un vocabulario corriente, que todos utilizamos, y un vocabulario emergente, que es el más importante a destacar, que es el de todas esas palabras que están agazapadas en el diccionario, que no son de uso frecuente, que a veces se nos aparecen y las podemos adoptar o no, o esperar que vuelvan a aparecer quién sabe cuándo. Esas palabras que están allí escondidas, que no solemos escuchar. Y señala también Balsas un tercer aspecto de esta riqueza de vocabulario de Monestier, que es la creación de neologismos, de palabras nuevas. Esto sería entonces los aspectos más interesantes en cuanto a señalar la riqueza de vocabulario, que ya está presente en Ángeles Apasionados y recorre todos los libros de Monestier. Pero en segundo lugar yo quiero destacar algo que me parece más importante, que es la creación de personajes. Un consejo que me daba Jaime, que le escuché más de una vez, me decía que para escribir y para crear un personaje hay que ser muy observador, hay que ser observador. Creo que lo decía como un consejo fundamental para entender su obra, y creo que me lo decía también porque yo de observador nunca tuve nada, siempre pasé por distraído. Entonces me señalaba una y otra vez eso. Su novela Ángeles Apasionados y la gran mayoría de sus cuentos está formada por seres insólitos, realmente con rasgos fuera de lo común, y que por eso muchas veces se encuentran con relaciones extravagantes. Yo creo que Jaime ha buscado a través de todos esos personajes
del alto número de personajes que aparecen en sus novelas y cuentos, una exploración de la condición humana, una exploración de intentar saber cómo somos, definir eso tan indefinible, tan impreciso. En los personajes, concretamente de Ángeles Apasionados, el azar juega un papel muy importante. Y son personajes inestables, donde en cada uno de ellos, digamos, que reina la incertidumbre, y pasan incluso de extremos a extremos. En esa historia de familia que nos cuenta, nadie sabe que el bisabuelo fue fusilado por francmasón. Y nadie sabe por qué el abuelo, que había sido cura en su juventud, se trae de España un confesionario y lo tiene en su dormitorio. Tampoco se puede abarcar fácilmente la figura del padre, que se llama Juan Jacobo, que es un católico conservador, ultramontano, pero a la vez es un usurero temible. Y la madre, que es una mujer formada en un hogar cristiano, pero que termina siendo una fanática lectora del Capital de Carlos Marx. Lo inestable, la incertidumbre es lo que reina en esos personajes y que a veces se vuelven impredecibles y que de alguna manera reaparecen de otras formas en otros cuentos. Estoy pensando, por ejemplo, en uno ya muy tardío, que es el retrato de Ernesto, que aparece en Aunque es de noche, donde ahí tenemos la historia de un joven formado en una familia filo-nazi, pro-nazi, pero que en los años 60, en el fervor del movimiento estudiantil, se hace revolucionario, se convierte en Tupamaro y consigue huir y se va para España, y allá se casa con una joven proveniente de una familia franquista, una familia muy de derecha, y él también termina volviendo a sus orígenes y volviéndose de alguna manera otra vez simpatizante del nazismo, sin saber que esa joven franquista con la que se había enamorado, con el tiempo se va a convertir en una militante de la ETA. Entonces, en esas polaridades sitúa a su personaje Jaime, y lo que siempre él ha destacado es la presencia del azar. El azar condicionando la vida humana. Uno de sus narradores dice: lo del destino, lo de la predestinación y todas esas historias son puro invento. Todo es casualidad, porque es así. En cualquier momento puede suceder cualquier cosa. La vida hace un desvío igual que un tren y cambia el rumbo. Pero no siempre es así en todas las historias de Jaime. También las hay donde la predestinación tiene cumple un papel muy importante y se convierte en una especie de tragedia griega donde es imposible escapar a lo que el destino ha fijado. Es el caso de narraciones como Fusilado, una narración que es además un relato histórico porque se sitúa en el momento de debate de las fuerzas artiguistas ante la invasión portuguesa, o en El Loco, donde se cumple el destino que está fijado para estos personajes de manera rigurosa, como también se cumple en el caso de Juan Jacobo, en la novela Ángeles Apasionados, que va a morir exactamente en el mismo día y la misma hora que le señaló una gitana.
Y esto último me da paso a un tercer aspecto de la obra de Jaime, que es la presencia recurrente de las artes adivinatorias. En este caso la gitana, en otros cuentos va a ser el tarot, y me consta que Jaime consultaba tarotistas realmente para hacer sus historias. Y en otros casos va a ser el espiritismo también. Lo esotérico también está presente entonces en la obra de Jaime, y me lleva a uno de los cuentos que yo creo más brillantes en su obra, que es Invocación a Amelia. Invocación a Amelia es la historia de Suárez, un viudo reciente que está obsesionado con su mujer, que cree que ya no va a poder vivir sin ella, que la desea desesperadamente. Jaime lo cuenta esto quizá hasta con algo de humor, y dice: no puede olvidar a su mujer recientemente fallecida. Quizá el pasaje de una estrella fugaz, o el viviseo del agua y cierta autoconmiseración complaciente lo llevaron a pensar que Amelia estaba en algún lado, que continuaba viva bajo una forma diferente. Hasta se le ocurrió que se había mudado a su propio cuerpo, que lo habitaba y hablaba junto con él y miraba por sus ojos, alma, espíritu, fantasma, en algún lugar del universo o fuera de él, con Dios o sin Dios. Tanto da, porque nada se crea, nada se destruye, todo se transforma. ¿Dónde carajo te me has metido, Amelia? Y me dejaste así, hecho una braga. Bueno, un poco resumiéndoles lo que sigue. La mitigación a su desconsuelo, el alivio a tanto pesar, la oportunidad de alcanzar a Amelia aún en el trasmundo. Se le presentó a Suárez en la cena de fin de año con que la empresa donde trabajaba premia a sus mejores colaboradores. De manera anónima llegó hasta él la tarjeta de presentación de un tal Helvecio Gordon, parapsicólogo de la escuela cardesiana, quien pondrá a su disposición todas las virtudes del espiritismo para hacer posible lo imposible. Suárez, ateo desde siempre, encara la propuesta de Gordon con total desparpajo. En su interior el parapsicólogo le resulta un payaso de circo, un promotor de una mutualista de cuarta, una especie de vendedor de rifas. La esperanza de comunicarse con Amelia le parece propio de una agencia sentimental con el otro mundo, una especie de chateo con los muertos, y prefiere imaginar el encuentro en términos necrofílicos. Dice el narrador: ¿sería posible acercar los labios a aquella nube graciosa, palparle los senos como antes? ¿Acaso sentiré algo? ¿El perfume podrá ser? Ah, si fuera posible abrazar aquella nube. Bueno, viaja finalmente Suárez en pos de este imposible a los Estados Unidos, a la clínica de Helvecio Gordon, y bueno, allí tendrá una ceremonia de espiritismo y un gran chasco que no quiero contar porque me interesa que lean el cuento. Y quería señalar sobre todo estos tres aspectos que me parecen que son centrales en la obra de Jaime y que ya aparecen en Ángeles Apasionados. Por lo demás, para terminar la presentación, me parece importante señalar un cuento testimonial autobiográfico donde se unen su profesión de escribano con la de escritor. Y me parece que es un cuento además que tiene que ver con él mismo, con el propio Jaime, que es Don Pablo o la Fe, publicado
en su último libro de cuentos, El hombre que veía el aura. Y ahí aparece el escribano de los Cerrillos, que tiene un enorme arraigo en la zona, al punto que va más allá de su profesión incluso, ¿no? Porque dice, no eran pocas las veces que golpeaban a la puerta cuando recién se había acostado o de madrugada. Además de escribano, con quehacer predominantemente documental, escrituras, contratos, certificados, sucesiones, era también asesor, confesor, consejero familiar, conciliador de desavenencias, conciliador sin éxito en las más de las veces en desavenencias conyugales, y en más de una ocasión promotor y testigo oficioso de casamientos apresurados. Así que es un escribano con una amplia gama de labor. Y por supuesto fue teniendo gran cantidad de clientes porque unos le recomendaban a otros y así sucesivamente. Así hasta que aparece un día don Pablo, que es un hombre ya de mucha edad, y dice que quiere comprar una chacra, unas pocas hectáreas con vivienda, pero que no tenía dinero suficiente. Este escribano enseguida le consigue un préstamo en el banco, se hace la escritura, y don Pablo dice, ¿sabe, escribano? Esto es algo que uno hace para toda la vida. Ella tenía como 85 años. Dice, ¿sabe? Tengo 85, don Jaime. Es hora de descansar. Para eso compré este campito. Pasaron los años, quizá 4 o 5. Y una tarde de invierno, de regreso a Montevideo, el escribano de los Cerrillos, que es Monestier, se detiene a comprar cigarrillos en un almacén y allí se encuentra de nuevo con don Pablo. Y se me alegra verlo, don Pablo, siempre de buena salud. Lo mismo, don Jaime, lo mismo, veo que usted también está bien. Y entonces le muestra un brote de higuera, un esqueje de higuera, y le dice, gota de miel, el mejor higo, me crié comiéndolos. Dice, don Tata tenía uno en el fondo y vine por un gajo. Muy atento el hombre, me dejó elegirlo. Y mientras tanto, Monestier le calculaba la edad, 87, 88 años tal vez. Entonces dice, al despedirse, ¿sabe, don Jaime? Es que a mí me gusta mucho la sombra de la higuera. No hay nada mejor para tomar mate. Y además es muy fresquita. Y ahora pasan no menos de 10 años. Y este escribano, ya retirado, siente nostalgia de toda aquella clientela y de toda aquella gente que conocía en los Cerrillos y decide ir de nuevo al lugar. Bueno, se encuentra con que lamentablemente mucha gente ha muerto, otra se ha ido, queda muy poco de aquel pasado, pero alguien le dice que don Pablo todavía está vivo. Y entonces va a visitarlo apresuradamente, encuentra la portera abierta, se mete para adentro, esquiva a los perros, avanza y se encuentra con una higuera enorme y debajo de la higuera, quemado por el sol, esquelético, la camisa de mezclillo colgándole de los huesos y en los pies en hilachas, las alpargatas negras, se encuentra don Pablo tomando mate bajo la higuera. En este cuento tan magnífico que es autobiográfico, yo veo también que tiene que ver con Jaime mismo, porque nos habla de la fe, de lo que es posible lograr aún con una edad avanzada.
es cuestión de tener fe y de tener esperanza y convicción. Y hay algo que asimila a ambos en ese don Pablo, que aspira a algo tan común, tan simple de tomar mate bajo una higuera, con el escritor Jaime, que empieza a los 71 años escribiendo. Siempre estamos a tiempo de empezar. Creo que es eso lo que de alguna forma une al autor con esta relato. Bueno, una vida bien vivida. Unos cuantos libros que representaban íntimamente accidentes, ocasiones que me han pasado en mi vida, y todo eso pasado, desarrollado a lo largo de la escritura. Creo que en el Uruguay ha habido varias personas que han tenido esa inspiración, y lo único que me da es agradecer lo que dice el querido amigo, ¿no? Los queridos amigos. Pienso que la creación es algo que se nace con eso. Hay algunos que han empezado a escribir de mucho. Pues yo empecé a hacer eso de muy pequeño. Y eso me llevó con el tiempo a la publicación de los libros. Pienso que esta reunión es excesivamente generosa. En el Uruguay ha habido escritores muy buenos. Pero en fin, de cualquier manera lo quiero agradecer infinitamente. Es todo lo que quería decir. Perfecto. Por supuesto, ni agregar nada a las excelentes palabras de Alfredo, que con todo su análisis ha dicho mucho y muy bien. Pero yo quiero agregar una cosita, un detallecito, que es que una cualidad de Jaime Monestier a la hora de escribir, que es el poder de la ficción, el desarrollo de la imaginación. Eso es lo que le da fuerza a sus narraciones, le da verdadero vuelo literario. Ahí hay un artista que está creando. Y eso es lo que yo me encontré al leer su obra. Esa cualidad que mucha gente narra, escribe, quiere hacerlo de la mejor manera posible, por supuesto, incluso de manera muy correcta, muy atildada, o manejando muy bien el lenguaje incluso, pero sin llegar a ese grado que se necesita para el arte, ¿no? Ese arte que desde mi punto de vista, pero es un punto de vista personal, con el cual perfectamente se puede discrepar, sin duda, casi todo el mundo va a discrepar, pero desde mi punto de vista es un rasgo cualitativo de la obra de Monestier. Esa apuesta a la imaginación, al ir más allá, al desprenderse de lo anecdótico o de lo puramente cotidiano y dar un vuelo a algo que se despeja en el humor, en la fantasía, en esos acontecimientos fantásticos, oníricos, incluso esotéricos que marcaba Alfredo, que le dan ese carácter distintivo. Hay acá otras escritoras de escribanas que no sé si quieren preguntar algo, sería muy, muy, muy lindo que lo pudieran hacer. Karin, acércate y si querés preguntar algo, este es el momento. Acá hay un micrófono. La escribana Karin Perdomo también integra el grupo de escribanos que escribimos y que estamos tratando de impulsar la literatura en la Asociación de Escribanos del Uruguay. Bueno, siempre es un placer tener a maestros escritores, porque aquellos que ya vienen escribiendo y tienen años y publicaciones,
y es lindo aprender de ellos. Digo, se aprende siempre. Y yo creo que empecé bastante tarde con la escritura, hace cuestión de pocos años, pero siempre me gustó escribir. Y bueno, lo veo a él con toda su carrera y todo lo que hablaron en esta jornada, y ya me hice toda su vida. Ya conocí un poco toda su vida, porque también, como decía Luis Fleitas, quise indagar de su nacimiento, de todas sus obras, y accedí a los títulos, ¿verdad? Pero como decía Fleitas, tampoco había una historia biográfica del escritor. Y bueno, es un orgullo, la verdad que es lindo tener escritores así y que se les haga un homenaje. Y bueno, y es importante aprender de técnicas, y me gustó eso que han mencionado, de esa creatividad que tiene él, y que pude escuchar lo que transmitía, y su humildad también en lo que es el escritor, ¿verdad? Y bueno, siempre se aprende, y lo que son la creación de los personajes y la ficción, y personalizar, digo, también, como hacen los escritores muchas veces, personalizar objetos, darle vida a los objetos, o darle vida al destino, o al esoterismo. Bienvenido, la verdad, muy contenta de estar en este homenaje. Bueno, sí, ¿cómo no? Acá hay tu micrófono. No, sin micrófono, no es necesario. No, me quedé pensando ahí esto que decías de que papá te recomendaba el ser observador para muchas crear veces me lo los dijo. personajes. Y bueno, yo como hija aporto que él ha sido un gran observador de las personas. Muchas veces me ha consultado, yo como psicóloga, me preguntaba qué te parece este perfil, esta cosa. Hemos tenido intercambios desde mi profesión como psicóloga, pero también yo creo que él ha tenido la particularidad de ser muy observador y a la vez estar muy mezclado entre la gente. O sea, ha sido muy amiguero, se ha hecho querer, y siempre desde su profesión como escribano ha tenido una relación muy cercana con la gente. Yo creo que ha querido a la gente, sí. Y eso ha permitido conocer y observar desde un lugar distinto. Y yo creo que eso se plasma en la obra de papá en relación a la creación de sus personajes. No sé si logro hacerme entender lo que digo. Pero yo creo que una de sus habilidades ha sido esa, ¿no? La persona que fue construyendo de sí mismo, además de como escritor. Y eso me parece que tiene que ver con la cercanía que has tenido con las personas. Sí. Nada, eso nada más. No, lo que quería decir, yo trabajé tanto en Montevideo como en Los Cerrillos. Y eso me dio una enorme experiencia desde el punto de vista de la psicológico, desde el punto de vista del conocimiento de las personas. Hubo personas que en realidad dio gusto trabajar con ellas, otras no lo fueron. Pienso que desde el punto de vista de mi profesión, la base es la honestidad. Es fundamental. Yo creo que eso en todas las profesiones es así. De otra manera, prácticamente, desde el punto de vista del escribano, si hubiera falta de honestidad,
sería un fracaso. Yo he conocido casos especiales en donde en realidad terminaron un poco menos que en la cárcel. Desde ese punto de vista nunca tuve ningún tipo de problemas. El ejercicio de la profesión me dio muchos amigos y desde ese punto de vista puedo decir que, por otra parte, ya que estamos hablando así, agradecer infinitamente este homenaje que en realidad no es nada más que traerme a mi memoria muchas anécdotas que si la primera llegara a pensar posiblemente terminaríamos hablando mañana. Y Si hubiera sido... tengo una pregunta para hacerle. Una pregunta te va a hacer, Paco. ¿Cuándo ¿Cómo? es que cumple años? Porque yo soy de febrero también. ¿Cuándo cumplís años? Te pregunta porque ella también es de febrero. Ah, el 1 de febrero. Bien. El año no lo Ya digo. lo quise decir. Yo soy del 8 de febrero. Bueno, acuarianos. Acuario. Bueno, muchas gracias. Bueno, muy bien. Cerramos Muchas por acá gracias. entonces el homenaje y, Muchas gracias. y ahora vamos a compartir